Vicente Valles, presidente de la Asociación del Pequeño Accionista. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ahí estamos, aguantando, que ya es bastante. ¿Sabes? Aguantando, que ya es bastante. Sí. Vicente, tema del estadio. Esta mañana también el Pequeño Accionista hacía pues un comunicado oficial. ¿En qué posición estáis vosotros respecto a esto? Bueno, nosotros creo que estamos en el puesto que empezó hace muchos años, ¿no? Es decir, que si entonces era lo ideal marcharse de Mestalla para que el Valencia fuera más importante, ¿no? Podía tener un campo Champions y tal. Pues ahora seguimos opinando lo mismo. Seguimos opinando que el Valencia necesita un estadio nuevo, necesita unas infraestructuras nuevas, necesita que el abonado que va al campo tenga sus condiciones y pueda estar bien sentado, necesita que las personas que tienen dificultad para andar o mayores que tienen que subir en Mestalla, allá arriba de todo, pues que puedan entrar dentro del estadio en unas condiciones adecuadas, y creo que eso es en beneficio del Valencia. Nosotros estamos totalmente a favor de que ese estadio se termine por la ciudad, que es fundamental, y luego por el Valencia Club de Fútbol, ¿no? El futuro del Valencia es que el estadio esté terminado. Y cuanto antes mejor. Cuando antes mejor. Nosotros, por eso te quiero decir yo que no entendemos cuando, se están poniendo tantas trabas, ¿no? Es decir, y ahora sale los nuevos VIPs, los viejos VIPs, como digo, pues con el rollo de estar intoxicando de que Mestalla se podría solucionar. De verdad, es que en esta ciudad, y si hablamos del Valencia, aquí cada vez es peor. Aquí parece que busquemos que el Valencia no salga del pozo que está. Es decir, yo alucino en otras ciudades, en los campos. Mira, yo soy el 160 abonado del Valencia, toda mi vida. ¿Sí? Yo, quiero Mestalla, no te lo puedes ni imaginar. Pero llega un momentito que la realidad es otra. Y yo veo en una ciudad como Madrid un estadio en una avenida de todo el centro de Madrid, que no ha habido ningún problema para hacer el estadio, se le han dado todas las facilidades. Oye, está el estadio, un Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Que los del Barcelona no tienen el sentimiento de su club como nosotros los tenemos del Valencia? Derriban el estadio y van a hacer un estadio nuevo. Los del Atlético de Madrid, con el campo de ellos, el antiguo Aviación, no tienen el sentimiento igual que nosotros en su estadio. Tienen un nuevo estadio. No entiendo, sinceramente, desde la asociación, no entendemos esta manía de intentar poner más piedras, intentar que el campo no se termine. Es algo que es, de verdad, es alucinante. Nosotros como tal, como accionistas, oye, claro que a mí me sabrá mal de marcharme, como yo cuando me marché de casa de mis padres. Claro que me supo mal, porque era la casa de mis padres, pero uno hizo su casa. Y Mestalla hoy en día, el Valencia Club de Fútbol hoy en día, necesita un nuevo estadio, por todo lo que yo antes te he dicho. Pero es que es fundamental para la supervivencia del Valencia, y tenemos que ser realistas. Para esa supervivencia del Valencia Club de Fútbol necesita ese estadio. Y nosotros, como decimos, y a los políticos les pedimos que se esté al nivel. Y hay un barrio que necesita tener su pabellón. Se necesitan los políticos que estén al nivel de la ciudad. Vicente, ¿vosotros habéis podido reuniros con el Valencia y intentar saber hacia dónde va el estadio? Nosotros últimamente no hemos tenido ninguna reunión. Nosotros hemos tenido reuniones con el Valencia, sobre todo para hablar de los beneficios de los abonados y todo esto. Hemos estado hablando también del estadio, cuando tuvimos la entrevista con Ribó, luego estuvimos hablando con el club. Y claro, lo que nos transmitió el club a nosotros, que el estadio lo querían terminar, que tenían un problema económico, que sí es verdad, tenían un problema económico. El problema económico
más o menos está solucionado, que son los 80 millones que les van a dar. Y luego había otro problema que, claro, si esos permisos del ayuntamiento no van hacia adelante, hay otro problema que el Valencia tenía, que era esa torre que siempre se decía que ya estaba vendida. No está vendida, porque hasta que no tenga los permisos, esa torre, para terminar el estadio, terminar el pabellón, que el Valencia nos transmitió que querían terminarlo, lo que sí que es verdad que nos transmitieron que, bueno, que ahí había firmado unos documentos, unas cosas, y que ahora el ayuntamiento quería que el IVA y todo lo pagara, que lo pagara todo el Valencia, ¿no? Sí. Había un convenio, que el pabellón, no sé si eran 5 millones, lo que costaba, y el Valencia quería eso. Luego, el que entre el Valencia con el ayuntamiento lleguen a acuerdos, pues eso ya es cuestión del Valencia. Sí que es verdad que te puedo decir que el club quería terminar el campo, terminar el pabellón. En eso, vender la parcela. El problema había con el pabellón, Vicente, era el tema del IVA, ese 1,000,000 y pico de euros, que el Valencia decía, yo ya te pago, el convenio era 5, te voy a pagar 8, no me hagas pagar 1 y pico más. Efectivamente, ese era el mayor problema que había ahora mismo. Y a lo mejor muchos pueden decir, hombre, 1,000,000 y pico para Valencia. Mira, pues hoy en día, conforme está el Valencia en sus números, en el dinero que entra en el club, pues 1,000,000 y pico, pues es un dinero. A ver si me entiendes. Yo no llevo las cuentas del club, pero veo que las razones que nos transmitieron eran lógicas. Y sobre todo, otra cosa importante es que necesitaban vender esa parcela que estaba casi vendida, pero faltaba firmar. Claro, si no tienen los permisos para poder seguir construyendo, pues eso está todo paralizado. Entonces, nosotros creemos que el Valencia, yo creo que ha dado los pasos y debe de darlos aún más importantes, más fuertes, de decir, oye, que el campo va para adelante y queremos construir y terminar el campo. Por la ciudad y por lo que es el club de fútbol, ¿no? Como tal. Necesitamos ese estadio terminado. Yo espero, sinceramente, que en el cambio político que ha habido, pues bueno, que la alcaldesa y los partidos con un poquito de cabeza también, que se den cuenta que la ciudad de Valencia, la tercera ciudad de España, no puede tener un estadio terminado. Que me pueden decir algunos, no, es que el mayor accionista, oye, estoy de acuerdo, el mayor accionista no ha hecho nada en un tiempo pasado, nada para poder terminar el campo. No lo ha hecho. Porque, claro, se necesitaba un dinero, el Valencia tiene sus jugadores, tiene que pagar, y oye, y cuando llega un mayor accionista que dice que ya no pone más dinero, pues no pone más dinero. Eso es igual que tú en tu casa, cuando quieres hacer algo, llega un momentito que dices que no pone más dinero. Y no tiene la obligación, él tiene la obligación de que los números cuadren. Y ya está, como accionista debes de pedir siempre que los números estén ahí. Que claro que él hubiera podido hacer más. Yo espero que ahora, a partir de ahora, el Valencia, y cuando hablo del mayor accionista es una cosa, yo hablo del Valencia Club de Fútbol, porque a mí lo que me importa es el Valencia Club de Fútbol, porque mañana puede haber otro mayor accionista, o 2 mayores accionistas, o 3, los que sean, no lo sé, pero a mí lo que me interesa es el Valencia Club de Fútbol, que pueda terminar el estadio, que empiecen las obras del estadio, primero, como he dicho antes, por la ciudad, por el Valencia, y luego otra cosa muy importante. Allí hay un pabellón que los ciudadanos que están viviendo allí necesitan ese pabellón porque no hay nada. Y tienen que pensar que ese pabellón hay que hacerlo. Los negocios que hay allí montado de gente que compró sus negocios, sus locales para el día de mañana que estuviera al campo, se necesita. Es que se necesitan muchas cosas en esa zona. Y entendemos, oye, que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Que hay que ir hacia adelante, que el campo se termina. Y toda esa gente que sale muy interesada ahora, hablando de Mestalla, que podríamos volver, pero vamos a ver, caballeros, pero si hace la animalada de años estábamos todos de acuerdo, pero ¿cómo vamos a volver a Mestalla si de verdad hay unos escalones que una persona con un poquito que no puede entrar? ¿Cómo está Mestalla? Yo quisiera quedarme en Mestalla, pero no puede ser. ¿Vamos a tirar todo el estadio? ¿Vamos a perder 160 millones del estadio que se está construyendo? Hay 160 millones ahí puestos, ¿eh? Pero es que encima al ayuntamiento
le hemos pagado 48 millones, les hemos comprado terrenos, falta de pagar, creo, en los últimos números, unos 5 millones. Es que, de verdad, pensamos un poquito, y luego lo que costaría hacer un nuevo estadio allí, ¿eso quién lo pone? ¿Lo va a perder el club? Entonces sí que sería, habría que pedirle de verdad una responsabilidad total a los que dirigen el Valencia Club de Fútbol, en ese sentido. ¿El ayuntamiento va a admitir que tú derribes Mestalla y eso lo dejes? ¿En qué condiciones? Si ese terreno de ahí, donde se está creando el nuevo estadio, esos terrenos, que hay que decirlo claro, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, son del Valencia Club de Fútbol. Sí, están ya los pagó. Sí. No, es que estando Llorente, cuando se hizo todo, se estaban pagando cosas y no había ni escritura. Ahora el Valencia tiene su escritura. Pero además, es que imagínate, ¿sabes el problema para el ayuntamiento? Imagínate algo que sería una barbaridad, ¿eh? Y aquí uno se vuelve loco y hace esa barbaridad. Vale, pues nos vamos a Mestalla y tal, y eso lo dejamos. Unos terrenos que el ayuntamiento tendría que indemnizar al Valencia en todo eso. Pero ¿cómo va a indemnizar el presupuesto del ayuntamiento? Unos terrenos que si no son para lo que se está utilizando, unos terrenos que no se puede construir nada, sea un parque llano y perondo, para nada. Entonces nosotros estamos a favor, nosotros pedimos a la clase política, y lamento mucho la manera que habló el portavoz de Vox. ¿Sí? Creo que están muy equivocados, creo que no están enterados de la situación, creo que no saben realmente el problema que tiene la ciudad y lo que hay que hacer. Y yo entiendo que un político, cuando alguien se mete en política, y más en las políticas estas de ciudad, de la ciudad de Valencia, ¿no? Como el ayuntamiento, el político debe de buscar facilitar las cosas para el ciudadano, debe de buscar lo mejor para el ciudadano y la ciudad. No se puede estar buscando si uno es el dueño o el otro es el dueño. No, hay que buscar lo mejor. Hay que el ciudadano tenga los mejores servicios, que el ciudadano tenga las mejores calles. Siempre hay que buscar el progresar la ciudad. Ese nuevo Mestalla, si lo terminamos, tener un mundial, eso es para la ciudad, económicamente. Yo creo que la ciudad de Valencia no se puede permitir, si hay un mundial en España, no tener sede. Efectivamente, tienes toda la razón. Un mundial y que Valencia no tenga una sede y no tenga un estadio terminado, pero además... La tercera ciudad de España no se puede quedar sin sede. Claro, pues ahí estamos. Pero aparte de la sede, los millones que le entran a la ciudad, a los comercios que hay allí, hoteles, todo, y luego que nosotros el Valencia, como yo te he dicho, soy del 160 abonado del Valencia, oye, pues tener un asiento en condiciones, poder estar bien sentado. Yo tengo mis abonos también. Entonces, tener que uno pueda tener opción a poder sentarse bien, que pueda estar en condiciones. Yo creo que eso, el valencianismo, si lo pensamos un poquito, de verdad, yo creo que la mayoría está en ese sentido, mirándolo desde ese punto, que el estadio se debe determinar, que la alcaldesa y los partidos políticos deben de mirar a un futuro, deben de olvidarse ya de seguir poniendo piedras, porque yo le transmitiría a Vox. Mira, ¿sabes el único problema? Porque aquí hay algunos que se piensan que amenazando a los políticos, oye, que el valencianismo no te va a votar. Mira, la gente cuando va a votar a unas elecciones, yo soy del Valencia, pero yo cuando voy a votar pienso si tengo la ciudad en condiciones, si tengo los servicios en condiciones, todas esas cosas es lo que a mí me interesa como ciudad. Sí, habrá de todo, ¿eh? Bueno, pero la mayoría. Entonces, no, pero te pongo un ejemplo muy solo. Mira, Sandra Gómez, que estaba toda hora, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, hoy en día es irrelevante en el ayuntamiento. Ha perdido votos por el Valencia, estoy seguro. Claro, es irrelevante. Y si Vox quiere hacer eso, por ese discurso que hizo, por ese discurso que no va a nada, sino es crear más polémica y poner más fuego, pues se puede encontrar que de aquí 4 años le pase lo mismo que le ha pasado lamentablemente a Ciudadanos. Y claro, yo siempre le pido a la clase política que tenga miras de altura, que tenga nivel, que sepa dónde está
y que lo principal es favorecer a la ciudad y luego, por descontado, que el Valencia Club de Fútbol, porque si miro como empresa, es la imagen más importante de toda la comunidad valenciana. Lo siento por los demás equipos. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero esa es la verdad. Sin duda. Y nosotros estamos en eso. Perfecto, Vicente. Además, hemos leído esta mañana vuestro comunicado. Bueno, al final creo que sí. Creo que la clase política, ya más que buscar votos con el Valencia, lo que debe buscar son soluciones y terminar ya el estadio de Mestalla. Yo creo que ahí el 99,9% del valencianismo tenemos que estar de acuerdo. O sea, ya es un problema histórico del Valencia. De 103 años, 14 llevamos ya con este problema, así que es uno de los problemas históricos del club, que cuanto antes se subsane, pues la verdad que mejor. Dime, Vicente. En ese sentido estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Yo sí que, ya que me permites poder estar en tu emisora, es decir que, bueno, mira, las personas podemos tener formas de mirar, ¿no? Unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Pero cuando se entra en el diálogo de enfaltar e insultar y casi agredir o intimidar, esas personas pierden la razón. Se piensan que porque más se chilla y más se insulta, o más quieren, intimidar a unas personas, es que ellos tienen razón. Y ¿sabes el problema? Es que eso se da una imagen de esta parte muy lamentable, porque eso llega a los demás sitios, eso llega a la clase política, llega a todos los sitios. Tú puedes negociar, hablar, estás de acuerdo, no de acuerdo con una persona, con su manera de pensar. El 100% del valencianismo yo creo que pocas veces está de acuerdo. Al final somos personas, sí, cada uno puede tener nuestra opinión, nuestra manera de ver las cosas. Pero siempre con educación, siempre con educación, siempre, porque yo no voy por la calle insultando a nadie. Están en cuenta. Yo puedo decir mi opinión, ni voy a nadie a su negocio a ponerle cosas, es que ni se me ocurre, ¿no? Lo primero que las personas deben de saber, el que es aficionado, porque el que más chilla de esa manera, pues se piensa que es más valencianista que otro. Pues no. Los más jóvenes son valencianistas, pero resulta que son lo mismo que uno que tenga 70 años. Pero lo que pasa es que el que tiene 70 años lleva más tiempo en el Valencia. Pero nada más. Entonces, lo principal, y yo creo que eso no hay que perderlo, porque eso nunca lo ha perdido el valencianismo. El respeto. Pide todo lo que quieras. Pide todo lo que tú quieras que hay que realizar, pero con respeto. Nosotros como asociación, que llevamos 22 años, se dice pronto, 22 años. Nosotros, nuestra misión fundamental es que el accionista abonado del Valencia salga beneficiado en todo. Y en todo significa en lo que nosotros podemos realizar que económicamente le lleguen a ellos. Lo demás yo puedo decir, pero no soy el dueño, ni soy el mayor accionista. ¿Cuántos sois ahora en la asociación, Vicente? Mira, nosotros hasta la asamblea nuestra éramos 9.126, creo que eran 126 socios. En la última asamblea que la tuvimos en agosto. ¿Las acciones más o menos las sabes? Pues nosotros como acciones, mira, también te vengo a decir una cosa, nosotros en la próxima junta lo más seguro que igual a mejor decidimos que como ya se puede ir desde 11 acciones, no, desde 9 acciones, que cada socio que quiera que vaya, porque bueno, claro, aquello estará a tope. Sí, que antes os las delegaban y toda la historia. Sí, nosotros teníamos la delegación, sí que sabes que la gente pasa lo siguiente. Oye, sí, nosotros te apoyamos, sabes que estamos contigo, que para esto estamos en la asociación, pero luego la gente para moverse, date cuenta, firmar un papelito, y ahora es más fácil que nunca, ¿no? Firmar un papelito, la gente, chico, tienes que ir, parece que les cuesta dar ese paso, ¿no? En ese sentido. Si nosotros nos delegaran todo, mira, nosotros la última vez que lo estuvimos viendo con todos los socios, porque ahora no te lo puedo decir a ciencia cierta, porque tendría que volver a mirarlo, pero nosotros como acciones estaríamos sobre unas 210.000 acciones, estaríamos entre la última vez estaríamos desde 180, 190, pero yo creo que ahora es más o menos con los socios, porque se han ido levantando, estaríamos con nuestros socios, más o menos. Pero eso es muy difícil, Te digo que... Sí, es que es difícil contabilizarlo.
Eso, porque hoy tienes un socio que tiene tantas, mañana ya no lo tienes. Cuando llega a una asamblea, pues a mí no me lo va a contar nadie, porque cuando recogíamos de una a una acción lo que teníamos que hacer, para recoger las acciones, ir a sus casas y tal. Bueno, pasa siempre que el socio es, no sé, en esas cosas de delegar, la gente pues como diciendo, bueno, como hay un mayor accionista, pues ¿para qué vamos a hacer algo? Pues con lo que tú hagas, pues suficiente, ¿no? Y claro, nosotros ahora, sinceramente, es un tema que siempre lo hemos hablado mucho, siempre lo insistimos mucho en nuestras asambleas, que hay que delegar, que hay que hacer las delegaciones, que hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso, como sabes tú, nosotros, como no somos un colectivo, ¿cómo decirte? Como un grupo cerrado, ¿no? A que orden y mando, nosotros damos opción a todos nuestros socios, pero claro, esto no es como decirte, monta un grupo y esa peña, por ejemplo, esa peña, dentro de su grupo manda al presidente de esa peña. No. Nosotros, cada socio es individual y cada uno piensa una cosa. Entonces, por eso nosotros le damos la libertad a todos los socios. Mira, en cualquier manifestación, que nosotros podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿no? Que la mayoría estamos de acuerdo personalmente. Luego otra cosa es colectivamente el nombre. Nosotros le damos a todos nuestros socios la libertad, y se lo mandamos por escrito, a la libertad, a que si uno quiere hacer que vaya, que quiera hacer una protesta, que la haga. No le podemos impedir nada, no podemos poner piedras al campo, puertas al campo. Y eso para nosotros es súper importante, la libertad que tenga cada socio. Ahora, hay otras cosas que hay que cumplir. Cuando la asociación necesita algo, tienen que cumplir todos, porque para eso son socios de la asociación. Pero la libertad es fundamental. Y nosotros les damos la libertad a que ejerzan sus derechos. Y son sus derechos individualmente. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es cuando alguien me quiere imponer algo que ellos creen, como me ha ocurrido al presidente. Señores que no tienen nada que ver con la asociación, para nada, que te insulten. Pero tú, ¿quién eres para desgraciadamente hemos visto eso mucho en los últimos años, sí. Sí, pero claro, pero tú, ¿quién eres para insultarme? Pero tú, ¿quién eres? Pero tú te representas a ti, tío. Pues tú tengas que hacer lo que tengas que hacer. Pero tú, ¿quién eres para ir a coaccionar a unas personas? Entonces, por eso que he dicho, te quiero decir que es muy importante la educación, y que cada uno, porque cuando alguien hace todo eso, ya ha perdido toda la razón, y ya no puedo tener una conversación con esas personas. Pues yo hablo yo voy por la calle, hablo con 40.000 personas, gente que es socia y gente que no es socia. Unos están de acuerdo y otros no de acuerdo. Y hablamos y no pasa nada. Sí, claro, y así debería ser. Efectivamente. Entonces, nosotros siempre lo que vamos a hacer es buscar. Nosotros buscamos siempre el bien del club. El bien del club. Hoy le toca estar al mayor accionista, pues está el mayor accionista, que por cierto, yo no lo he puesto. Que por cierto, las primeras manifestaciones que se hicieron en contra de que un mayor accionista fue la asociación del pequeño accionista, en la Plaza de la Afición, y están las fotos. A algunos se les olvida, Fuimos los únicos que nos pusimos en contra de que hubiera un mayor accionista. Nos pusimos en contra que se vendiera al mayor accionista. Y eso hay muchos, y dentro de la profesión de periodismo, que se les ha olvidado. Y cuando digo los únicos, éramos los únicos. Y ahora, oye, vamos a ver, nosotros vamos a seguir peleando por favorecer al Valencia, totalmente. Luego la ciudad, oye, tener una ciudad en condiciones, que yo soy valenciano, yo quiero que mi ciudad sea respetada, yo quiero que venga un mundial, yo quiero tener un equipo como cualquier valencianista, un equipo que podamos jugar en Champions, pero por desgracia no es así. Pero bueno, tenemos una cantera de jugadores que yo voy a estar con ellos porque yo soy muy de la cantera, y bueno, tendremos que estar con el club. Y nosotros sabemos diferenciar qué es el mayor accionista y qué es el club. Nosotros estaremos siempre con el club. Ahora, sí que te digo que mientras yo sea presidente,
que por cierto, para todos estos que son que te dicen a ti lo que tú tienes que hacer, ¿no? Mi cargo lo pongo siempre a disposición de la Asamblea. Yo soy elegido para 4 años. Tengo costumbre de a mis socios, de los 9.100 y pico socios, que pongo mi cargo todos los años a la disposición de la Asamblea. Y a mí me elige la Asamblea. Y yo tengo que dar explicaciones a la Asamblea de la Asociación del Pequeño Accionista. Sí. Y son 22 años. Entonces a mí no va a venir nadie a decirme qué es ser valencianista y luchar por el fútbol. Nosotros... Espera, Vicente. Dime. Ahora, se ha dejado de escuchar. Sí, hemos dejado de escucharte. Y me refiero que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y por mucho que quieran coaccionarte, yo ya tengo 70 años, ¿eh? Yo no tengo 40 años, ya tengo 70. Y he vivido de todo en el Valencia. Y ojalá vivamos mucho más. Espero, yo ya tengo una edad, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos. Gracias por haber estado aquí este ratito, Vicente, por habernos explicado también la postura del pequeño accionista y ese comunicado, pues bueno, un poco pues que los políticos se pongan de acuerdo, que hagan lo que quieran, pero que acaben el campo. El campo se termine. Perfecto. Muy bien. Vicente Valles, presidente de la Asociación de Pequeño Accionista, un abrazo. Amun, hasta luego, gracias. Amun siempre.